En esta ocasión vamos a estar revisando otro modelo de inteligencia artificial para hacer imágenes de anime. Y en esta ocasión vamos a estar revisando Moescape Diffusion. Esta versión es un modelo exclusivo de la página de Moescape AI y la verdad es que me ha gustado bastante. Como vemos tiene mucho detalle, agarra muy bien la iluminación, así que se las quería traer al canal. Este modelo es de los mismos creadores de Animagine, pero es una versión exclusiva de Moescape, así que lo probé y me ha gustado muchísimo. Está basado en Stable Diffusion XL, por lo tanto todo lo que hemos hecho con Animagine va a seguir funcionando en este modelo. Así que la automatización de prompt que te había hecho para Animagine XL también va a funcionar para este modelo. Te voy a dejar el link en comentarios donde nada más vas a tener que escribir el prompt que tú quieras y automáticamente te va a dar la estructura del prompt para que te pueda arrojar una imagen increíble en cuestión de minutos. En esta ocasión le puse este prompt que se llama Alisa Mikhailovna, enojada pero con una expresión tierna con los brazos cruzados en un salón de clases. Este es el prompt base que estoy ocupando, ya obviamente lo he modificado, ahorita les voy a enseñar cómo lo modifiqué, pero lo que te va a dar esta página es que te va a dar la descripción de la escena, también te va a dar el prompt en español, el prompt en inglés y el prompt en japonés. Y al final tenemos los parámetros adicionales que tienes que poner para que te dé una mejor calidad. Así que bueno, este es el prompt base que utilicé. Ahora solamente rellené los datos que me daba la otra página para que tengan ya todo listo para poder empezar a generar el prompt. Bueno, para empezar al prompt le di primero la calidad, que para mí es lo más importante. Obviamente ellos recomiendan primero dar el contexto de lo que va a generar, pero para mí siempre es más importante la calidad antes de que empiece a generar las cosas. Ahora, lo demás te lo va a poner automáticamente el prompt ya automatizado, ya que va a ser una investigación, va a ver cuál es el nombre, de dónde viene y demás para que ya te rellenes automáticamente, así que no tienes que preocuparte por estar haciendo la investigación. Aquí como ves le puse aberración cromática, que es un efecto que da para que se desfase un poco los tonos, profundidad de campo para que se vea la profundidad de campo y algunas zonas un poquito más borrosas. Este prompt es para que te dé mucho más detalle en ciertas cosas y te dé un poquito más de calidad y que se vea más bonita la imagen. Después de aquí hice un encadenado de iluminación, utilicé iluminación cinematográfica, iluminación de sol natural y también le puse luces volumétricas para que le dé una mejor iluminación a la imagen. Esto se encadena directamente con un más, así que si quieres fusionar lo que son tags, simplemente le puedes poner un más en medio y se va a funcionar todo para que te haga un prompt combinado. Después nada más le di un poquito para que esté un poquito más sonrojada y que tenga una expresión bastante intensa. De esta forma, con este último prompt lo que estamos haciendo es que se centre mucho más en la expresión. En caso de que tú quieras tener un poquito más de expresividad con los personajes, ponle Intensive Expression y automáticamente vas a poder tener una expresión mucho más marcada en la imagen. Ahora recuerda que si pones entre paréntesis algún prompt, eso va a darle prioridad, así que si hay algo que no te está dando, por ejemplo tienes algunos detalles que quieres que sí o sí aparezcan en la imagen, ponlo entre paréntesis para darle prioridad en la imagen. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado. La verdad es que los detalles me han sorprendido mucho. Se ve bastante natural el trazo. También lo que es la iluminación me gustó bastante. Si ven cómo está un poquito más quemado de este lado es porque está dando la luz directa. Es algo que me ha gustado. Y si ves cómo se desfasa un poquito lo que son los contornos es porque tiene la aberración cromática. La verdad es que los detalles son bastante buenos. Si ves un poquito aquí cómo está todo difuminado, y esto es porque está agarrando o está simulando un lente de fotografía. Por lo tanto le está dando profundidad de campo. Ese es un tag que le puse para que nos dé profundidad de campo. De esta forma le puedes dar un poquito más de volumen a lo que es la imagen. Y bueno, la calidad me ha sorprendido bastante. Si quieren probar este modelo se los voy a dejar en un link en la descripción. También les voy a dejar la automatización en Perplexity por si quieren generar un prompt directamente desde ahí. Si quieren evitar problemas de estar metiendo tags y demás, simplemente le pones lo que quieras que aparezca. Recuerda que lo puedes poner en español y automáticamente te lo convierte en inglés. También te lo da en japonés en caso de que estés ocupando alguna web en japonés. Pero pues prueben este modelo que está bastante bien, me ha gustado, tiene mucha calidad. Recuerden que en Moescape les da 8 imágenes al día gratis, así que pueden probar el modelo totalmente gratis. Cada día que entren a la página les van a dar 8 imágenes gratis para que las puedan probar, así que pueden echarle un ojito a este modelo. Ahora, si hay algún modelo que les gustaría que pruebe, déjenlo en los comentarios para que lo vaya investigando. Si veo que tiene la misma estructura, se los podía traer. De hecho, también voy a hacer una actualización del de Anything. De hecho, son los mismos creadores de Animagine, que me ha sorprendido que ellos están generando varios modelos, así que el de Anything también se los voy a estar trayendo, ya que hay una versión también exclusiva de Moescape. Y bueno, ya les estaré trayendo los resultados cuando lo esté probando. Recuerda que si te gusta el contenido, no olvides de suscribirte, dejarme un buen like y muchas gracias por ver este video. Bye.